Listo, comenzamos con este segundo espacio abierto del módulo 2 de la información al conocimiento. Estamos ya en la tercera semana. El grupo, les recuerdo, en el que se encuentran ustedes es M2C3G48-116. Mi nombre es Keira Navarro Soriano, soy su asesora virtual. Bueno, lo he estado haciendo durante estas casi 3 semanas porque ya vamos hacia la semana número 4. Y bueno, me encuentro aquí para que podamos resolver dudas y que podamos interactuar en tiempo real. Avanzo. La secuencia de trabajo del día de hoy es bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios que les hayan surgido, porque recuerden que básicamente toda la sesión se basa en las dudas que ustedes puedan tener, las preguntas que realicen y que, bueno, por algo ingresaron, así que vayan preparando sus preguntas. Así que avanzo una vez más. El objetivo es que podamos brindar puntos de vista, es decir, que no únicamente esté yo de este lado participando, sino que ustedes, con base a lo que han avanzado en sus actividades, los recursos que han encontrado, la revisión de los mismos recursos que se encuentran dentro de la plataforma, podamos avanzar de la mano para que ustedes puedan finalizar con lo que es esta tercera semana y que de esta manera no haya contratiempos para poder entregar sus actividades. Esto es a través del uso especialmente del micrófono para que podamos, repito, estar participando. Las reglas de comunicación virtual que hay que estar ocupando para esta sesión es que recuerden que antes de participar y para que no vayamos a interrumpir a nadie hay que utilizar la herramienta que justo se llama así, participar, y que con base a ello a un lado de sus nombres aparezcan números y estos números sea el orden de la participación. De igual manera, si ustedes están hablando y yo voy a agregar algo, espero a que terminen para que pueda hacerlo y repito, cada quien tenga su turno para poder agregar la opinión o el comentario que desee agregar, es decir, su participación en general. Recuerden también que hay que utilizar el saludo, hay que también ser claros o claras con las dudas que vayamos a mencionar. También hay que tener este respeto y cordialidad hacia las personas que estén participando y que si hay algún tipo de desacuerdo o algo contrario a lo que mi compañero o compañera esté mencionando, es válido iniciar algún tipo de debate siempre y cuando recuerden haya este respeto mutuo, porque no siempre vamos a estar opinando lo mismo que las demás personas, pero siempre podemos guardar el respeto y la cordialidad hacia el otro o hacia la otra en este caso. Así que avanzo una vez más. Aquí tenemos los contenidos. Llegamos a esta tercera semana desde el pasado lunes. El pasado lunes fue el 20 y que, bueno, pese a que ese día tuvimos descanso, por mencionarlo así. Aún así comenzamos con la semana, así que con lo que han realizado ustedes, me gustaría que me mencionaran qué tanto han avanzado y si ha surgido alguna duda, por favor. Ok, Yadira. Asesora, gracias a la retroalimentación que me dio la semana, bueno, en la sesión anterior, pude aclarar las dudas que tenía y ya entregué mis dos actividades. Ok, también lo que son los cuestionarios. Cuéntame, ¿qué más has hecho? Ya hice todo lo que fueron los cuestionarios, las encuestas, la actividad socioemocional. De hecho, ya terminé mi semana 3. Ok, entonces, por tu ingreso a la misma, ¿cuál es la duda que te surge? No, de hecho, duda no, pero sí me gusta tomar la sesión para, pues aprender un poco más. Tal vez lo que yo entendí no sea o me falte entender un poco más. Ok, comprendo. Muchas gracias, Yadira, por tu participación. Gracias a usted. Laura, Laura, ¿quieres agregar algo? Es decir, con base a lo que tú has avanzado, lo que has revisado o que has hecho durante esta semana. Bueno, a mí lo que me falta es entregar la actividad integradora número 6. Esa ya la estoy realizando, pero todavía no la termino. Yo creo que ya para mañana la envío. Ok, ¿cuál es la duda que tienes? No, hasta ahorita no ha salido ninguna.
Ok, entonces tu ingreso a la misma sesión es la misma que la de Yadira. Pues prácticamente sí, para si se me pasó algo de alguna duda o algo que no había yo detectado, pues estar al día también. Ok, muchas gracias a ambas. Avanzo entonces. Tenemos esta tercera semana que va relacionada con ahora la unidad número 3. Para este módulo únicamente tenemos 3 unidades abordadas en cada semana, es decir, durante la semana 1 abordamos la unidad número 1, en la semana 2 abordamos la unidad número 2, en la 3 la unidad número 3 y así. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana vamos a ingresar a lo que es la semana de integración y esa, justamente como lo dice el nombre, va a estar integrando todo lo que contemplan las 3 primeras semanas. Ahora, menciona, por ejemplo, Yadira que ya terminó con sus actividades, Laura que igual ya está avanzando con las suyas. Entonces, debido a que ya las terminaron, la revisión de los recursos debió ser primaria, por lo cual vamos a revisar en este caso los contenidos. ¿Por qué? Porque de repente también están sus compañeros y compañeras que no han finalizado o que apenas están arrancando y aunque no puedan ingresar a las sesiones, pueden ver las grabaciones. Entonces vamos a revisar los contenidos porque justamente las actividades se basan en los mismos. Es decir, en este caso, por la semana número 3, tenemos unidad 2, leer y escribir para aprender, que fue de la semana número 2 y que con base a ella se va a realizar lo que es el relato. ¿Por qué? Porque durante la semana número 2, si lo recuerdan, estaban viendo los tipos de textos. En este encontrábamos que hay literarios, que hay también algunos que tienen que ver con que sean periodísticos, otros más que son informativos y que justamente la actividad que tiene que ver con el relato se va a basar en esa misma. Entonces, si ustedes habían elegido de manera previa uno de los textos literarios y les gustó, entonces pueden basarse en el mismo para realizar su actividad integradora número 5, que repito, es la del relato. Así que les recuerdo, el propósito de esta unidad como tal es que se puedan producir reseñas y relatos coherentes, así como poder cuestionarlos, pero a partir de una lectura analítica, porque recuerden que para realizar cualquier actividad, primero hay que realizar una lectura analítica y completa, es decir, si nos presentan 10 páginas, las 10 páginas leemos, no nos quedamos únicamente con 5, porque si no vamos a estar omitiendo información que pueda ser de suma importancia para concretar nuestra actividad. Así que lo primordial es que podamos leer. Además, lo que podemos agregar es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de que podamos favorecer una comunicación a través de qué, de los diferentes ámbitos, es decir, esta comunicación que puede ser escrita o hablada, no solamente se va a basar en lo que es ahorita en la escuela o más bien en el ámbito académico, sino que puede basarse también en el laboral, en el personal, en el interrelacional con amigos, por ejemplo, también con familia, con personas que apenas estamos conociendo, y que la comunicación al final de cuentas es súper importante y lo pueden checar desde que envían un mensaje de buenos días o que salen a la calle, se encuentran al vecino, a la vecina, o cuando salen de su cuarto se encuentran a su hijo, a su hija, a sus hermanos, a sus primos o con quienes vivan, y lo primero que hacen es hablarle. Entonces es buenos días. Tan simple como puede parecer un saludo, involucra toda una parte comunicativa. Entonces, algo que también involucra la comunicación es lo que va relacionado con cómo nos vamos a estar comunicando con nosotros a través de una herramienta que no siempre nos percatamos que usamos, pero que es el relato. Así que, Laura y Yadira, ya que han finalizado su actividad del relato, primera pregunta para ustedes. ¿Qué les sugerirían a sus compañeros para elaborar la actividad integradora número 5, que es la del relato? Yadira. Eh, que busquen un tema de los que nos dan, que busquen el que más les llame la atención, que lo lean totalmente. En mi caso, yo utilizo hacer primero un resumen para la mayor comprensión y de ahí iniciar un relato como tal. Ok, ahí tenemos una respuesta. Muchas gracias, Yadira.
Laura, ¿quieres agregar algo? No, pues igual, yo también leí el relato y lo escribí a mano lo que yo pensaba, o sea, en mis palabras, y de ahí lo hice en la computadora. Y luego ya después escribí otro tanto que quería decir en el audio también, y ya lo realicé. Pero básicamente es leer y comprender lo que estás leyendo para hacer el resumen. Leer y comprender. Ok, primordial. De acuerdo, entonces, ya que han elaborado su actividad del relato, entonces, siguiente pregunta. ¿Qué comprendieron ustedes que es un relato? Laura. Pues prácticamente es una narración breve de alguna historia, puede ser de ficción o puede ser de sucesos reales. Ok, muy bien, gracias Laura. Yadira. Eh, para mí un relato es decir con nuestras propias palabras lo que entendimos de lo que leímos o simplemente en nuestra vida cotidiana platicar lo que nos sucedió en el transcurso del día, alguna anécdota, en fin, cualquier cosa. Exacto, muchas gracias. Ambos relatos son correctos, es decir, podemos relatar algo que leímos, podemos relatar incluso a alguien que hay días más u otra persona nos contó, o lo que nos pasa en nuestro día a día, pero con nuestras propias palabras. Al final de cuentas, un relato es lo que le contamos a alguien siempre y cuando mantengamos esta curiosidad e interés de parte de la otra persona dirigidos hacia nosotros. Los pasos para la elaboración de un relato son diferentes. El relato es una de las herramientas, o más bien un escrito que siempre va a basarse en una de las herramientas que es el resumen. Como lo mencionaba, lo primero que hay que hacer es leer. ¿Esto qué significa? Si no leemos, no podemos comprender, pero se trata de una lectura muy crítica y también completa. Entonces, lo primero que hay que hacer para esa actividad, recuerden que es seleccionar uno de los textos, solamente son dos del tipo literario, ustedes deciden cuál es el que quieren ocupar, pero de esta manera vamos a ir avanzando pasito por pasito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los 6 pasos para elaborar un relato. Va la pregunta para ambas. ¿Cómo elegimos un tema? Laura. Yo el tema lo elegí en base al título, se me hizo interesante el título y ya viendo, por ejemplo, entras al PDF, por ejemplo, y le das una leída así superficial, como quien dice, y así se interesa la historia, pues la lees completa. Pero básicamente el título te dice mucho. Ok, muy bien. Buena sugerencia. Gracias, Laura. Yadira, ¿qué dices tú? Igual que mi compañera Laura, al menos en mi caso, si el título me llama la atención, me invita a seguir leyendo y conforme voy avanzando, como que empiezo a imaginarme cómo son las cosas y en base a eso puedo realizar mi relato. Ok, muy bien. Gracias, Yadira. Entonces, esto es basándonos en una lectura previa. Piénsenlo un momento, ¿ok? ¿Sobre qué elaborarían ustedes un relato? Ejemplo, yo, Keira, al estar en un tiempo participando en una radio comunitaria, me gustaría platicar cómo pasé de intentar ingresar a hacer una entrevista de manera comunitaria, es decir, desde una radio pequeña, porque realmente es pequeña, a pasar a hacer prensa nacional, que fue solo un día. Pero cuando lo menciono así, pasar de una radio comunitaria a hacer prensa nacional, que ya viene con los periódicos grandes y con las grandes empresas de comunicaciones. Entonces, para algunas personas, al menos dentro de mi círculo, llamaba la atención. Es decir, oye, ¿y cómo le hiciste para pasar a hacer prensa nacional? Eso sería en mi caso. En el caso de ustedes,
¿qué tema elegirían para hacer un relato? Imagínense que no se tienen que basar en una lectura. Tema libre. ¿Cuál elegirían? Laura, Los sueños. los sueños. Ok, muy bien, Sí. gracias. Yadira, En lo personal, a mí me gusta mucho parte de la psicología y me ha gustado mucho estudiar la parte de la tanatología, ya que en un tiempo, cuando fallecieron mis padres, mi papá fallece y a los 21 días mi mamá. Entonces fue un tema muy difícil para mí. Entonces a mí me gustaría hacer un relato basado en eso. ok, muy bien, gracias. Y así como lo mencionan, entonces, por ejemplo, Laura decidiría qué tipo de sueño contar. O incluso si tuvo algún tipo de, no sé, sueño lúcido, o si soñó que algo ya había pasado y pasó, o algo parecido, dependiendo de qué aspecto decidan tomarlo. Yadira, por su caso, además, combina hasta cierto punto dos tipos de texto, porque vas a ocupar algo que tiene que ver con una parte científica, que es la tanatología, en el aspecto de la psicología, pero también con una vivencia propia. Entonces, cuando elegimos un tema es porque estamos conociendo y además nos llama mucho la atención. Porque si elegimos un tema que de plano no nos gusta o no nos llama la atención, es muy difícil que si para nosotros no fue llamativo, logremos que para otra persona lo sea. Entonces, primero tenemos que elegir un tema con el que nos sintamos cómodas y bueno, en este caso menciono cómodas porque somos tres mujeres dentro del espacio, para ustedes que están viendo la grabación, cómodas o cómodos, pero que al final de cuentas el tema, repito, nos tiene que generar curiosidad e interés a nosotros primero. Porque si no, entonces es muy difícil que logremos llamar la atención de la persona a la que le estamos contando el relato. Hay que tener ese paso en cuenta y es muy importante porque es el número uno. Segundo, establece un narrador. Con base a este tema que se les ocurre a ustedes, ¿qué tipo de narrador elegirían? En mi caso, yo lo elegiría en primera persona porque así lo puedo contar desde mi experiencia. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué elegirían? Laura, Yo también en primera persona porque serían lo que yo sueño y que básicamente es todas las noches siempre. Entonces sería en primera persona. ok, muy bien, porque son tus sueños. Gracias, Laura. Yadira, Igual sería en primera persona, ya que relataría sucesos vividos, o sea, situaciones mías. ok, muy bien, gracias a ambas. Entonces, de igual manera, la narración o el tipo de narrador que elegimos para contar nuestro relato es importante porque desde este punto es en donde estamos contando nuestro relato, es decir, si lo cuenta alguien más, si los cuenta alguien desde afuera, si lo contamos desde nuestra perspectiva, porque eso también es importante para llamar la atención, es decir, quién está contándolo y de qué manera, porque a lo mejor el narrador puede ser en segunda persona y probablemente esté pasando algo muy contrario a lo que el narrador está diciendo, pero que solamente pasa así porque es desde su perspectiva. En este caso, en primera persona, cada quien lo narraría porque es un tema de interés propio. Entonces, si utilizamos un narrador que es el narrador primario o en primera persona, entonces nos vamos a encontrar con que incluso podemos tener mayor facilidad para llevar a cabo este relato porque lo estamos contando desde nuestra persona. Siguiente, ya elegimos un tema, ya establecimos narrador, ya ahora nos toca delimitar personajes. Ejemplo, en el que yo les coloco de prensa nacional tendría a mí como personaje, a un compañero de la radio comunitaria también como personaje y a otro que encontramos que estaba justamente en ese evento al que pudimos ingresar y que fue el que logró, por decirlo así, como eh, logró que pudiéramos entrar en ese aspecto, que tuviéramos un mejor lugar, que no estuviéramos tan aplastados como otras radios y que tuviéramos muy buenas tomas del evento al que pudimos ingresar. Entonces yo elegiría a tres, o incluso cuatro, porque voy a agregar al personaje principal, que era en quien se estaba basando
todo el evento. Así que ustedes, ¿a quiénes agregarían como personajes? ¿Yadira? Yo agregaría a mí, a mi psicóloga, que es la que me ayudó mucho a entender, Ujú. y a la persona que me destrozó, que tuve que llegar a ese punto. Ok, 3 personajes, gracias. Laura, ¿a quiénes agregarías tú? Bueno, sería yo, mi hermana y mi hijo. Ok, muy bien. 3 personas. Entonces son aproximadamente 3, 4 personas. ¿Por qué? Porque cuando delimitamos a los personajes también hay que describirlos. Por ejemplo, Yadira se describiría a sí misma, describiría a su psicóloga y también a esta persona que es la tercera, tanto en forma de ser como incluso aspecto, en la forma en la que habla, cómo aparece de repente dentro de este relato. Igual ahora tú te tendrías que describir a ti misma, a tu hermana y a tu hijo. Y en mi caso yo tendría que describir también a estos personajes que yo estoy seleccionando, porque cada uno o cada una tiene aspectos importantes y que son diferentes del otro, y eso es lo que hay que estar cuidando. Siguiente, vamos a plantear un cambio. El cambio, en mi caso, era que al ser una radio comunitaria llevábamos un posicionamiento, es decir, con el tema que se estaba viendo en ese día. Al pasar a ser prensa nacional, damos un cambio y un giro completamente diferente porque era la posición contraria a la que nos encontrábamos. Entonces, sí fue un poquito contradictorio poder estar del otro lado, pero también pudimos escuchar bastante de lo que opinaba digamos que del otro lado. Entonces, para mí, ese es el giro que de repente se da, porque íbamos de manera común a lograr buenas tomas, ver información y de repente se da ese giro. Entonces, para mí sería eso. ¿Cuál sería el giro para ustedes? Ok, Yadira. Para mí, en mi caso, sería la parte de la recuperación y poderme enfrentar a la persona que tanto daño me hizo. Ok, recuperación y enfrentamiento. Gracias, Yadira. Laura, para ti, ¿cuál sería? Bueno, tratándose así, por ejemplo, de lo que sueño, haga de cuenta que yo sueño algo, casi siempre son cosas así como que trágicas. Entonces, cuando sueño algo así, yo ando como que todo el día con nerviosa y nerviosa y nerviosa. Entonces, sí afecta como que mi estado normal en el día. Entonces, pues no sé, a lo mejor y platicarlo y ya relajarse uno y pues no sé, pensar que no va a pasar las cosas como lo soñaste. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces ahí tenemos ya estos cambios que se pueden dar, tenemos también cómo comienza el desarrollo y todo lo que va referente a la narrativa de lo que estamos contando. Igual en las pistas va a ser como qué es lo que dentro de todo nuestro relato nos va dirigiendo hacia este final. Entonces, en estas pistas ya cada quien va decidiendo si, por ejemplo, en tu casa, Laura, cómo te diste cuenta que estabas soñando, en qué momento te das cuenta que tu hermana puede ser un apoyo para ti o tu hijo. En tu caso, Yadira, cómo es que de repente, por ejemplo, la terapia puede ser bastante dolorosa, pero ayuda muchísimo. Entonces, ¿cómo es que te ayuda este proceso de enfrentamiento que quizá sin terapia, porque eso suele pasar para algunas personas, mencionándolo como psicóloga de mi parte, para algunas personas puede ser más difícil y toma muchísimo tiempo o incluso en lugar de enfrentar, prefieren no hacer ningún tipo de enfrentamiento. Entonces, dependiendo de tu caso, si desde el principio querías hacerlo o se genera un cambio y llegas hasta esa parte del enfrentamiento. Pero siempre y cuando, por supuesto, hablando dentro del relato, con la introducción, el desarrollo y el cambio final, los indicios y por último, porque estamos hablando de un relato, pero en este caso sería escrito,
el cómo hay que revisar la ortografía, los signos de puntuación, los signos de acentuación, también que las palabras estén escritas de manera correcta, pero que no necesariamente sea porque nos los marca así Word, porque en ocasiones pasa que sí nos marca algunas palabras, pero no siempre nos marca todas, o que hay alguna que está bien escrito como algún nombre, por ejemplo, si yo escribo mi nombre en Word, siempre me va a poner que está mal escrito. Entonces, cómo es que de repente hay que checar diccionarios para ver si está bien escrita o no una palabra y que finalmente lleguemos a tener un relato basado en algo que nos haya ocurrido, es decir, narrado en primera persona desde un acontecimiento propio. ¿Ok? Laura, Yadira, ¿queda alguna duda después de este ejemplo? No, ninguna duda, asesora. Muchas gracias. Ok, Ninguna. ninguna duda. Ok, entonces, avanzo. Esta es una de las primeras actividades que se basa en la actividad integradora número 5. El comentario es algo que hay que agregar justamente en lo que podemos utilizar como herramienta, así como el resumen. Hay que acordarnos que el resumen es a grandes rasgos lo que podemos comprender de un texto, pero que dentro del comentario uno es más reducido y que además va a ser positivo, es decir, ¿qué podemos aportar al autor en caso de que haya que hacer algún cambio o algo parecido hacia nuestro autor, hacia la autora del texto que estemos leyendo y que incluya siempre una aproximación al texto? Esta se basa en que podamos leer todo, que podamos planificar un comentario, es decir, sí, ya lo pensé, pero a lo mejor, así como lo estoy pensando, no es como lo voy a escribir, sino que voy a cambiarle algo para que tenga más lógica o más coherencia. Y que además podamos redactarlo y que a la hora de redactarlo sea claro y preciso con la idea que teníamos desde un principio. Y por último, al igual que dentro de cada una de las actividades, siempre hay que revisar la ortografía, las reglas gramaticales y los signos de puntuación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que este comentario sea lo más comprensible posible y tanto el resumen como el comentario sean componentes ya sea del relato y también de la reseña. En este caso, tenemos diferentes tipos de reseña, pero cuando se basa de la actividad integradora 6, fue la comparativa la que elaboraron, o bueno, en el caso de Yadira, que ya terminó, y por otro lado, en el caso de Laura, que la está avanzando, que ya casi termina, pero que de igual manera el comentario siempre nos puede ayudar para terminar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque ya la estamos realizando basándonos en algo que ya leímos de manera previa y que no solamente nos imaginamos porque sí. ¿Alguna duda con el comentario? Ninguna duda. No, hasta ahorita no. Ok, muchas gracias. Ahora, nos basamos ya hasta la reseña, nos adelantamos hasta allá. Con respecto a lo que llevan, en tu caso, Yadira, que ya la terminaste, y por otro lado, Laura, que está avanzando ya, ahora va la pregunta basada en la reseña. ¿Qué le sugieren ustedes a sus compañeros y compañeras para realizar esta actividad integradora número 6, que es la de la reseña? Yadira. Al igual que como en el relato, leer ambos textos, porque en este caso en la actividad nos pusieron dos textos que hablaban de la misma persona, revisar bien cómo está estructurado, porque luego en ocasiones tienen palabras que no concuerdan, la ortografía con la que escriben y qué tantos datos nos da, si son verídicos o si se quedaron cortos en la información. Ok, muy bien, muchas gracias, Yadira. Laura, ¿qué dices tú? Sí, igual leer los dos, los dos textos y pues también hacer así como un tipo comparativo y checar las diferencias y todo eso, porque realmente son los datos de una misma persona y en uno nos explica más detalladamente de la vida de él que en el otro, entonces más bien leer los dos.
Exacto, ok, muy bien, muchas gracias a ambas. Sí, tal cual lo mencionan. Enseguida pasamos a lo que es la reseña comparativa en sí, pero hay que comenzar a ver en general lo que es la reseña. Ya vimos lo que es el relato, que repito, es la actividad integradora 5 y ahora la 6. En la 6 vamos a tener diferentes elementos que también van a componer una reseña. ¿Recuerdan qué lleva en la referencia bibliográfica? Podemos incluir ahí. ¿Yadira? ¿Yadira? Perdón. No te preocupes. Digo, el nombre del autor, nombre de la revista, libro donde escribieron, si es en línea, la liga, el año en la que realizaron el artículo. Ok, muy bien, gracias. Laura, ¿qué más podrías agregar? ¿Qué otros datos podemos tener dentro de lo que es la referencia bibliográfica? Pues igual el año, los dos tipos de las personas que hicieron el texto, de dónde lo sacamos. Creo que fue bueno, quién fue el quien dio las noticias y el año y en dónde fue. Ok, muy bien. Son datos diferentes, sí, y también hay que recordar algo. Los datos van a variar dependiendo de qué tipo de texto sea, como lo mencionaban, es decir, si tiene que ser físico, si es online, si es un video incluso, si es una imagen, si es un libro, si es un artículo, todo va a depender de qué tipo de texto sea en el que nos estamos basando para llevar a cabo la reseña. Así que justamente hay que ir checando primero cuáles son los elementos estructurales, es decir, podemos revisar el manual de referencias para checar cuáles necesitamos para hacerla de manera más completa. Si necesitamos poner cuando se consultó, en caso de que es en línea, si no lo tenemos que poner porque es un elemento físico, entonces es lo que podemos usar. El comentario o el resumen, que son dos herramientas que ya mencionábamos que son súper útiles para no volver a leer todo el texto y que nos basemos en esa comprensión que ya tuvimos en primer lugar para hacer nuestra reseña. Además, vamos a tener una evaluación e identificación del reseñador, es decir, de la persona que lo elabora. En este caso, por ejemplo, si Laura hace una reseña, sería la reseñadora. Si Yadira la hace, sería Yadira. Si yo la hago, sería yo. Entonces, ya una vez que tenemos esos datos, ahora sí ya podemos pasar a hacer lo que es la reseña. Vamos a comenzar con la introducción, por supuesto, y también vamos a ver cuáles son los tipos de reseña que existen, porque en eso también nos tenemos que basar para comenzarla. Vamos a comenzar por estos dos tipos, porque ya mencionamos que es comparativa la que hay que realizar como actividad integradora número 6, pero primero hay que checar que hay dos tipos. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre que sea descriptiva o crítica? Hay una diferencia primordial. ¿Recuerdan cuál es? Yadira. La reseña crítica, como su nombre lo dice, hacemos una crítica ya sea positiva o negativa acerca del texto que estamos leyendo, y la descriptiva únicamente damos información, describimos lo que el autor nos quiere decir. Perfecto. Muchas gracias, Yadira. Esa es la diferencia principal entre ambas. Y ahora, ya que tenemos esta, entonces ya nos vamos a basar en los diferentes tipos que hay dentro de la crítica, entre ellas la informativa, la comparativa, motivadora o confirmativa. En el caso de cada una, hay que basarnos siempre en el nombre. Por ejemplo, tal cual lo decía Yadira, si dice crítica, es porque no es que vamos a estar criticando propiamente, sino más bien que vamos a colocar un juicio valorativo. Esto es, por ejemplo, si vamos o vemos una película, normalmente se dice que si son 2 o 3 estrellas de 5
o 5 de 5. Si vamos a algún lugar donde venden helado, incluso el mismo lugar podemos checar y calificarlo dependiendo de nuestro propio juicio, pero siempre teniendo una base. Es decir, si yo menciono que hay algún libro que no merece una calificación de 10, sino más bien de 8, no puedo decir que es porque no me gustó y ya. No. Voy a agregar un argumento. Voy a mencionar que los personajes se confunden entre ellos, que no hay un final, pese a que no sea una saga, que de repente la línea del tiempo no va de acuerdo a como debería. A lo mejor los sitios no son tan descriptivos. De repente aparece en Italia y de repente aparece en Inglaterra y no se menciona cómo fue el cambio, o lo contrario, no puedo decir que un libro tenga 10 de 10 nada más porque me gustó. Tengo que considerar a lo mejor incluso la portada del libro, cuál es la información que contiene, a lo mejor también el resumen, el inicio, las pistas, los personajes, absolutamente todo. Independientemente de cuál sea, en un juicio valorativo siempre hay que tener un sustento, porque si no tenemos un sustento, entonces no estamos omitiendo nada más emitiendo, perdón, nuestra opinión personal, y eso ya es muy diferente. Cuando se trata de una reseña crítica, debe contener más pasos. En el caso de la comparativa, como lo mencionaban sus compañeras, deben leer los dos textos. Hablan de la misma persona, pero conforme vayan leyendo se nota la diferencia en la redacción, en el mismo título incluso, a la forma en cómo se refieren a Ricardo Pablo Pedro, se van a encontrar también con los datos estadísticos que tienen o que no tienen, y en general que son muy diferentes entre sí, pero no podemos decir sí, son diferentes y ya. Tenemos que argumentar. Así que es lo que vamos a hacer. En la motivadora, ¿alguna de las dos recuerda para qué nos sirve la reseña motivadora? Yadira. La reseña motivadora es la que nos alienta a leer el texto. Ok, muy bien, gracias. Sí, justamente, la motivadora, como lo dice el nombre, por eso les menciono que hay que checar siempre el nombre, nos va a motivar, nos va a impulsar para que queramos leer algo, nos va a dar todo, absolutamente todo lo positivo que tiene. En su juicio valorativo va a ser bastante positivo, pero nuevamente repito, tiene que ser argumentado. Tenemos que colocar por qué. No podemos nada más decir, sí, los invito a leerla y no decir por qué, entonces es lo que hay que mencionar. Laura, ¿qué quieres agregar? Te escuchamos, perdón. No, sí, iba a decir que se dicen únicamente los puntos positivos de la obra o del libro o de la película, puro positivo. Exacto. Muchas gracias, Laura. Sí, como lo mencionan, no nada más nos vamos a basar en un libro, puede ser una película, puede ser una canción, puede ser un álbum, un video, un crucero. En general, todo lo que podamos colocar un juicio valorativo, pero tiene que ser siempre positivo. Es decir, vamos a incentivar a que las demás personas quieran ver esa película, quieran escuchar esa canción, quieran leer ese libro. Básicamente es un poquito la parte de vender algo que nos gustó, pero porque sea propiamente que sí nos haya gustado, no nada más porque sí, sino porque consideramos que es bastante positivo. Así que ahí están esos tipos. La confirmativa. ¿Alguna de las dos recuerda para qué es la confirmativa? Que se parece un poco a la motivadora, pero no es lo mismo. ¿Yadira? La confirmativa es donde confirmamos un criterio que ya se realizó, o sea, de una reseña ya realizada. Exacto. Gracias, Yadira. Si alguien ya nos mencionó que hay que leer Inferno de Dante Alighieri, entonces, perdón, de Dan Brown, entonces lo vamos a leer. Si alguien nos dijo que hay que leer, por ejemplo, El Padrino de Puzo, lo vamos a leer, pero únicamente para confirmar si realmente el sustento que nos están dando de todo lo positivo para leerlo es cierto o no es cierto, si lo vamos a descartar. Es para realizar todo eso y es para justamente como lo dice su nombre, confirmar que en efecto, si ya hay un reseñador que nos dijo que vayamos a un restaurante porque es de 5 estrellas, entonces voy y yo confirmo lo que está mencionando.
E incluso lo contrario, si alguien ya nos dijo que ir a un hotel es malísimo porque no hay agua caliente, porque se va la luz a medianoche, porque no hay internet, vamos a confirmar que en efecto lo que nos está diciendo una persona es lo que está ocurriendo. Ahora, los pasos para elaborar una reseña van a distanciarse un poquito de lo que son los pasos para elaborar un relato, pero son muy similares. Entonces, permítanme abrirles el recurso por si queda alguna duda, porque justo lo que tienen que hacer en su actividad integradora número 6 es una reseña, así que entre más claro quede, mejor. Porque en tu caso, Yadira, ya terminaste, pero sí habría que hacer alguna corrección. Entonces ahí vemos el recurso y en tu caso, Laura, que podamos checar que vayas ya finalizando, pero que ya tengas más idea de qué es lo que se hay que realizar para hacerla. Ok, déjenme abrir el recurso para presentarlo. Me indican cuando ya sea visible, por favor. Ya se puede ver. Gracias. Ahora, Listo. primero en su plataforma, en semana 3 van a bajar y se van a encontrar con este paso, que es pasos para elaborar la reseña, es un recurso. Y cuando lo abran, a ver, permítanme. Ok. Y cuando lo abran, se van a encontrar con esto, pasos para elaborar una reseña. El primero es selecciona el objeto a reseñar, es decir, un texto, una obra, una película, una presentación. Ahí vemos que tenemos muchas opciones para reseñar. Después vamos a analizar el objeto seleccionado. Es decir, si vamos a analizar un texto, una obra, una película, una presentación. Después vamos a identificar el propósito del autor, es decir, si el propósito de un libro de terror es justamente crear terror o pánico entre las personas que lo lean, vamos a tener que ese es el propósito del autor cuando estemos leyendo. Después vamos a indagar sobre el autor, sus métodos, técnicas de trabajo, es decir, desde cuándo comenzó a escribir, cómo se inspiró, cómo se inspira actualmente para estar escribiendo, cómo elige los temas, cuál es la idea que tiene acerca de su escritura, si hay algunos libros anteriores que se parezcan al que está realizando o es incluso el tipo de lectura que está escribiendo o lo que hayamos elegido. Y una vez que hayamos hecho, entonces vamos a emitir un juicio sobre el elemento a reseñar, es decir, lo que mencionábamos, si tiene 5 estrellas, si tiene 2 estrellas, si merece una puntuación de 6 de 10. Ahí vamos a estar checando con base al juicio. Después vamos a elaborar una guía para los apartados de la reseña, es decir, vamos a colocar las referencias, vamos a colocar la introducción, vamos a colocar también el desarrollo y por último lo que es la conclusión. Vamos a comprobar también que la información de cada apartado esté donde debe de estar y también que sea verídica. Acuérdense que cuando utilizamos sobre todo herramientas para el Internet no podemos fiarnos de cualquier fuente. Por ejemplo, si ocupamos Wikipedia, no es una buena idea porque cada quien puede ingresar y colocar los datos que quiera y Wikipedia lo va a permitir. Entonces es lo que hay que checar, de dónde obtenemos información con tal de que sea verídica. Después vamos a redactar nuestra reseña en un documento Word o escrito en un papel. Les sugiero que en Word van a revisar igual el uso de los adjetivos de la crítica, es decir, cómo es que estamos redactando y si realmente estamos dando a entender lo que queríamos decir o es algo súper contrario. Vamos igual a revisar la versión de la reseña, la primera que hagamos, para ver si realmente lo que estamos escribiendo se basa en lo que estábamos pensando o es lo contrario y después se elabora la versión final de lo que es la reseña, es decir, ya con ciertas correcciones que hayamos hecho, incluso algún tipo de cambio, por más chiquito que parezca, ahí está lo que hay que hacer con lo que es la reseña. ¿Queda alguna duda? Ninguna duda. No, hasta ahorita no. Ok, permítanme compartir nuevamente lo que es la presentación para que ya vayamos cerrando. Permítanme un momento.
A ver, me parece que me equivoqué. Voy nuevamente. Pero veamos si esta es. Ok, vamos a estar cerrando con esta. Entonces, ya vimos los pasos de la reseña y por último, ya que no tenemos dudas ahorita, recuerden que está mi correo y está también la mensajería para que puedan contactarme en caso de que les surja alguna duda. Y en este caso, lo importante a recordarles es que por favor contesten sus encuestas para que puedan finalizar esta semana y que puedan revisar los recursos de la semana número 4. En este caso, lo que hay que realizar son las encuestas derivadas hacia evaluarme a mí como asesora y por otro lado, evaluar el módulo 2, porque repito, si no lo hacen, no les va a aparecer la semana número 4. Entonces, por favor, realícenlas. También hay que hacer actividades integradoras. Recuerden, son 2 las que acabamos de ver. También 2 actividades formativas. Recuerden que para las actividades integradoras sí les puedo dar extensión, pero para las formativas no. Entonces, ustedes midan sus tiempos. Y recuerden también que hay actividades socioemocionales que justamente el día de ayer con su tutora pudieron checar a través de lo que fue la invitación de su espacio y que les llegó a sus mensajeros. Así que por favor, chequenlo para que puedan terminarlas. Y repito, las 2 encuestas son súper importantes, porque si no se hacen, entonces no van a poder ver la semana 4, así que les sugiero si lo hagan. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la rúbrica de cada actividad, chequenlo de manera individual para que sepan si les falta agregar algo o quitar algo, dependiendo de lo que estén checando en ese momento. ¿Alguna duda? Ninguna duda. No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Les recuerdo, cerramos semana 3 el día domingo. Domingo 26, vamos a estar cerrando. Ese día se cierra a las 11:59 de la noche, tiempo del centro de México. Si tienen un distinto horario, chequen la diferencia. Y cuando comience el lunes de la 4ª semana, es decir, el lunes 27 hasta el miércoles 29 a las 11:59 de la noche, todavía puedo entregar extensiones para la semana número 3, porque cuando se cierre la semana número 4 ya no voy a poder entregar ninguna extensión, ya que ya vamos a estar únicamente checando lo final para poder entregar. Pero mientras tanto, por favor, chequen que tengan ahí sus actividades, porque en caso de que no, me manden un mensaje explicándome la situación y podamos acordar la entrega de su actividad pendiente. Así que, ¿alguna duda? No, ninguna. Ninguna duda. ¿Ok? Entonces, Laura, Yadira, les agradezco muchísimo que hayan podido ingresar a este espacio. Laura, en caso de que te surja alguna duda con tu actividad integradora 6, por favor comunícate conmigo para que te pueda ayudar a despejarla. Y Yadira, en tu caso, ya a la brevedad posible serán evaluadas las actividades que terminaste y que has enviado para que recibas tu calificación y retroalimentación. ¿De acuerdo? Así que si no hay nada más que agregar, les deseo una excelente noche y podemos comenzar a desconectarnos. Nos vemos en el primer espacio abierto de la semana número 4 el próximo miércoles, que es 29 a las 7, por favor. Así que hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Nada, hasta luego.